Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido. Y hemos venido aprendiendo en semanas anteriores acerca de la prosperidad que Dios nos quiere dar. Pero ¿en qué sustentamos que Dios quiere bendecirnos o que Dios quiere prosperarnos? ¿De qué manera podemos estar tan seguros de que Dios quiere prosperarnos? La palabra de Dios nos habla y está llena desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de promesas, promesas que Dios ha declarado y que Dios ha dicho que Él cumplirá. Así es que cada promesa que Dios ha declarado o cada promesa que Dios ha dicho tendrá cumplimiento para nosotros y para nuestras vidas porque Dios así lo ha determinado, porque sus promesas son verdad y lo que Dios ha prometido tiene cumplimiento para nosotros. Así es que en el libro de Números, capítulo 23, Números 23, versículo 19, dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. Otra vez vamos a leer esos dos versículos, en Números 23, versículos 19 y 20, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. Este es un profeta que fue prácticamente contratado para declarar una maldición contra el pueblo de Israel, pero él entiende que Dios ha bendecido al pueblo de Israel y no puede estar en contra de Dios, y hace una aseveración que hasta el día de hoy podemos sostener y afirmar en nuestros corazones, porque este hombre de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Lo que Él habló, lo ejecutará. Esta palabra sostiene nuestra fe y nos ayuda a creer que lo que Dios ha hablado es verdad, de manera que todo lo que Dios ha dicho bendecirá nuestras vidas. Por eso podemos estar seguros y convencidos de que las promesas de Dios son sí y amén. Así es que cuando Dios nos bendice o cuando Dios ha declarado una promesa para nosotros, podemos estar seguros de que esa promesa se cumplirá. Podemos estar seguros y convencidos de que esa promesa tendrá un efecto de verdad y un efecto de cumplimiento. Quizás los tiempos nuestros no son igual a los tiempos de Dios, y por eso a veces nos desesperamos tanto porque no vemos cómo se cumplen estas promesas o cómo se han de cumplir las promesas. Pero de que es verdad lo que Dios ha dicho y de que se va a cumplir lo que Dios ha prometido, así es. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que esto tenga cumplimiento? Primero, necesitamos fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, no lo busques, solo anótelo, porque vamos a permanecer aquí en Números. Pero en Hebreos 11, 6, dice la Escritura que el que se acerca a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es recompensador, alguien que premia, alguien que da premios y estímulos y recompensas a aquellos que lo buscan. Y la Biblia en Hebreos nos dice que si nosotros buscamos a Dios es necesario que creamos que hay un Dios. Entonces lo que va a hacer que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas es creer que Dios ha dicho y lo que ha dicho tendrá cumplimiento. Así es que podemos creer en sus promesas, podemos creer en su palabra, en los dichos que Él nos ha dado, en las promesas que Él ha hecho por nosotros. Podemos estar seguros y convencidos de que así lo hará y tener la certeza de que en todo momento lo que Dios ha prometido tendrá cumplimiento. Así es que cuando nosotros vemos una promesa de parte de Dios y vemos que Dios ha hablado respecto a una promesa,
lo que nos va a ayudar a sostenernos en esa promesa será lo que hoy podemos estar seguros de que se cumplirá. Cada una de las cosas que Dios ha prometido tiene un tiempo de cumplimiento. Cada una de las cosas, así como Dios separó la luz y la oscuridad y dijo que la luz fuese el día y la oscuridad fuese la noche, así como Dios prometió que el día saldría, cada día, a cada amanecer veríamos la luz del sol, y hasta el día de hoy así ha sido. Hemos visto la luz del sol todos los días. No ha habido un día en que no salga el sol, porque Dios prometió que así sería. Así de sencillo como lo vemos, o tan natural o tan cotidiano como sucede que salga el sol, así son las promesas de Dios, tendrán cumplimiento para nosotros. Así es que hoy podemos estar seguros de que las promesas de Dios se cumplirán y que las promesas de Dios tendrán una certeza para nosotros, porque Dios no es hombre para que mienta. Y en esta comparación que hace Balaam, esta comparación que hace Balaam, donde dice Dios no es hombre para que mienta, creo que ese es el gran secreto para que nosotros podamos creer en las promesas de Dios. Nosotros como seres humanos hemos mentido en algún momento de nuestras vidas, hemos dicho alguna mentira, chiquita o grandota, de todos modos es mentira. Esas que decimos que son mentiras piadosas o mentiras blancas, no hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. La mentira es mentira. Y en algún momento hemos mentido. Y si no hubiésemos mentido, en algún momento nos han mentido. Entonces, si en algún momento nos han mentido o hemos mentido, tenemos la experiencia de lo que significa una mentira y de lo que cuesta para nosotros una mentira. Sabemos cuánto nos duele, sabemos cuánto nos pesa, sabemos lo que nos molesta, sabemos lo doloroso que será, lo molesto que será experimentar una mentira o que alguien nos mienta, cuando nos sentimos frustrados, defraudados, porque eso que se nos prometió no tendrá cumplimiento. Y sobre todo porque se nos dijo con toda la intención de mentirnos. Entonces, cuando se nos ha mentido, experimentamos la frustración y la decepción. Y es tan dolorosa la frustración y la decepción que preferimos no volverla a experimentar. Quisiéramos que no nos volviera a pasar, que alguien nos mintiera o que alguien nos decepcionara a través de una mentira. Quisiéramos que no nos pasara otra vez. Ya sea un familiar, un ser querido, algún conocido, alguien de que estás esperando algo y que te miente con alevosía y ventaja y te declara una mentira. Esa sensación de dolor, esa sensación de decepción, de frustración que se siente cuando alguien nos miente, esa sensación es muy fuerte, es muy intensa y nos duele tanto que no queremos volverla a pasar. Y como no queremos volverla a pasar, no queremos que nos vuelva a suceder, entonces desconfiamos. Y la desconfianza es aquello que nos hace pensar que cualquier promesa o cualquier dicho o cualquier cosa que se nos haya dicho no se va a cumplir porque probablemente sea una mentira. Entonces, cuando experimentamos la mentira o cuando vivimos la mentira y escuchamos que alguien nos miente, no queremos volver a sentir ese dolor. Así es que cuando nos encontramos con una promesa de Dios o con una promesa que Dios nos hace, una palabra en la Biblia que nos encontramos que nos pudiera alentar a creer y a tener fe esperando lo mejor de parte de Dios, cuando encontramos algo así, preferimos no creerlo. Preferimos no creer esa promesa o pensar que a lo mejor no es para nosotros o que no tendrá cumplimiento o que a lo mejor es para otro tiempo o es para otra persona, que a lo mejor no me he portado tan bien como para merecer el cumplimiento de esa promesa, y entonces preferimos evadir la promesa porque no queremos enfrentarnos a la decepción del incumplimiento de la promesa. Entonces quizás alguna vez de niño alguien te dijo, cuando eras niño, ahora que tenga dinero te lo compro, ahora que sea quincena, o cuando eras más adulto, alguien te prometió amor eterno, o cuando eres ya una persona adulta, alguien te dijo que te iba a cumplir algo, una oportunidad de trabajo, una ayuda,
la solución a un problema financiero y te hicieron alguna promesa y si no la cumplieron, sentiste la decepción del incumplimiento de esa promesa. Y cuando sentimos la decepción del incumplimiento de una promesa, dudamos de las promesas, dudamos de aquello que se nos ha prometido. Por eso cuando encontramos las promesas de parte de Dios, cuando encontramos que Dios nos promete algo, nos cuesta tanto trabajo creerlo o creer que tendrá cumplimiento y perdemos la fe y nos desesperanzamos y dudamos y viene la incredulidad porque creemos o pensamos que Dios es hombre como nosotros y también miente. Porque el ser humano en un instinto de cuidado y de miedo miente. El hombre miente no porque el hombre no miente solo porque quiera mentir. El hombre miente por protección, a menos que sea un mitómano. Un mitómano miente por oficio, casi por profesión miente. Es mentiroso porque tiene un problema con la verdad y entonces miente. Pero alguien que no miente normalmente, pero cuando miente lo hace por protección, por cuidarse, por miedo, porque no vaya a decepcionar a alguien, porque no lo vayan a cachar en algún error, porque lo que hizo fue equivocado y entonces tiene que protegerlo con una mentira. Y entonces mentimos para protegernos, mentimos para ayudarnos a salir bien librados de aquella situación en la que nos metimos con nuestras palabras. Y entonces mentimos, o mentimos en una promesa porque queremos mentir, o sea, porque ya sabemos que no la vamos a cumplir, o teníamos la intención de cumplir, aunque no todo aseguraba que así fuera, y entonces preferimos mentir. Pero eso lo hace el hombre miente por instinto, el ser humano miente por instinto, por sobrevivencia, por miedo. ¿A quién podría tenerle miedo Dios? Bueno, para empezar, tenemos que dejar claro que Dios no es hombre. No es un ser humano. Dios no es criatura, Dios es creador. Entonces, de entrada, Dios no es un ser humano. Y como no es un ser humano, no tiene las características de un ser humano. Por lo tanto, Dios no tiene miedo. Como el ser humano normalmente tiene miedo, por eso miente. Entonces, ¿a quién pudiera tenerle miedo Dios? Como para mentir. ¿A quién pudiera decirle Dios, no, mejor le digo una mentira, no vaya a ser que me cache que estoy haciendo algo incorrecto? ¿A quién podría mentirle Dios? ¿O a quién podría tenerle miedo Dios para poder decirle una mentira? A nadie. Dios es Dios. Entonces, Dios no es hombre. Primero, no es hombre. En su naturaleza no está mentir. Y segundo, no es hombre para no tenerle miedo a alguien y cuidarse y tener que mentir. Por eso dice aquí la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, por ninguna de las dos razones, ni por miedo, ni por no quedar mal, ni por ser hombre, ¿ok? Entonces, él no miente. Entonces, si Dios no miente, entonces tenemos que tener la certeza de que Dios va a hacer lo que dijo que haría, ¿ok? Y luego viene otra afirmación. Después dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando dice hijo de hombre es lo mismo, es un ser humano. ¿Un ser humano puede arrepentirse de algo que dijo que haría? Sí. Cuando ya no le conviene. Cuando va a tener una pérdida. Cuando va a enfrentar al fracaso. Cuando siente que no hay ganancia, el ser humano va a arrepentirse. No estamos hablando aquí del arrepentimiento del pecado, no estamos hablando de eso, estamos hablando del arrepentimiento de una promesa, de algo que prometimos y que ahora ya no queremos cumplirlo. Por eso hay tantos divorcios y tantas separaciones hoy en día, porque la gente se arrepiente, porque la gente considera que ya no tiene ganancia, porque considera que ya no está siendo beneficiado, que ya no le gusta algo, que ya no le parece algo, y entonces se arrepiente de aquello que dijo que cumpliría. Y el ser humano tiene esa naturaleza porque su condición es limitada. ¿Por qué la gente se arrepentiría, por ejemplo, de estar casado? ¿Por qué la gente diría, no, ya no quiero estar casado? ¿Por qué se arrepentiría de estar casado? Porque lo engañan. Porque lo engañan,
porque ya no hay fidelidad de por medio, porque ya no se puede tener confianza en la pareja, en la otra persona. Pero yo, ¿saben qué? ¿Por qué creo que la persona se arrepiente? Porque yo conozco muchas personas que no se arrepienten de estar casados a pesar de la infidelidad del otro. Entonces yo creo que una persona se arrepiente de estar casada o de hacer cualquier otra promesa porque se da cuenta que nada más tiene una vida y que su vida es limitada. Entonces dicen, no quiero perder mi tiempo aquí, me arrepiento de esta promesa que hice, me voy de este trabajo, me voy de este matrimonio, me voy de esta familia, me voy de esto, me voy de aquello, porque entiende que solamente tiene una vida y no quiere desperdiciarla en algo que ya no le parece. No está dispuesto a luchar por eso que alguna vez prometió que haría. Ya no está dispuesto a luchar por aquello que alguna vez dijo que cumpliría. Ya no está dispuesto a luchar por su promesa y ver que su promesa se cumpla. Ya no está dispuesto, por lo tanto, como nada más tiene una vida y su vida es limitada en tiempo, entonces prefiere aprovechar su tiempo en otra cosa que le dé más satisfacciones, que le dé más gustos, que le dé más ganancias, que le dé más beneficios. Por eso cuando alguien entra a un empleo y lo contrata, y en el contrato dice que está empleado por un salario y por un tiempo, pero hay gente que no cumple ese tiempo. Me acuerdo mucho de mi suegro nos platicó que él entró al ejército cuando tenía 18 años, él se enlistó en el ejército, y en el ejército le dijeron que podía enlistarse por 6 años, que después de esos 6 años podía retirarse, no se podía retirar antes. Si él se enlistaba, tendría que cumplir durante por lo menos 6 años, si se quería quedar, podía quedarse, pero por lo menos 6 años tenía que estar con ellos. Mi suegro aceptó, y cuando llegó el tiempo, era tan bueno en lo que hacía como soldado, era tan bueno en lo que cumplía con las órdenes, hacía lo que le pedían, cumplía muy bien como soldado. Y cuando llegó el tiempo, cuando se cumplieron los 6 años, él llegó con su oficial a cargo y le presentó su solicitud de renuncia. Y le dijo, me doy de baja. Y el oficial le dice, no puedes darte de baja, eres un muy buen soldado, quédate. Puedes subir aquí, puedes llegar a ser un capitán o un teniente, tienes que esforzarte, quédate con nosotros. Y él dice, no, yo dije que estaría 6 años, ustedes me dijeron que si me quería ir a los 6 años podía hacerlo, así es que me voy, se cumplió mi contrato. Y me gustó escuchar eso porque muchas veces nosotros no queremos llegar al límite, al cumplimiento de nuestras promesas. Y no queremos llegar al límite porque decimos, ay no, ya llevo mucho tiempo aquí, ay no, llevo tanto tiempo aquí que ya no quiero seguir, voy a buscar otra oportunidad, voy a buscar otra cosa, y no sabemos cumplir una promesa porque sabemos que tenemos poco tiempo. Y por eso nos arrepentimos de nuestras promesas. Ahora otra pregunta, ¿Dios tiene límite de tiempo? No, Dios es eterno. Y entonces si Él encuentra que alguno de sus hijos a quien le hizo una promesa le falla, Dios espera pacientemente y está dispuesto a continuar en el cumplimiento de su promesa hasta ver la oportunidad de cumplir esa promesa. Entonces Dios no es hombre para que mienta, porque no es hombre, porque no tiene la naturaleza humana para mentir, ni tampoco tiene miedo de alguien. Entonces Dios no es hombre para que mienta, pero tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Él no está preocupado porque se le va a acabar el tiempo, o porque alguien le falló, o porque alguien se equivocó. Él sigue esperando que sus promesas tengan cumplimiento, porque Él no confía en el tiempo que tiene, sino Él es el dueño del tiempo. Él está esperando pacientemente. Es más, Él puede esperar por generaciones. Así como Dios le prometió a Abraham y le hizo una promesa a Abraham, aunque Abraham solamente tuvo un hijo, pasaron generaciones hasta que la promesa que le hizo a Abraham se cumplió.
Quizás alguien pudo haber pensado, no, Dios le prometió a Abraham multitud de generaciones y nada más tuvo un hijo. No, Dios no cumple lo que promete. No, sí, Dios cumple lo que promete, pero Él no tiene límite de tiempo. Él no está sujeto a nuestro tiempo. Por eso Él no se arrepiente. Y por eso la palabra nos dice, Él lo dijo y no hará. Es decir, si Él lo dijo, ¿a poco no va a cumplir lo que dijo? Claro que sí, porque Él no tiene límite de tiempo. Y luego dice, habló y no lo ejecutará. Claro que sí, si Él lo habló, si salió de su boca, si está escrito en su palabra, si Él lo mencionó y lo argumentó de alguna manera, por supuesto que tendrá cumplimiento. Por supuesto que se va a cumplir. Entonces, ¿con qué certeza podemos creer que las promesas de Dios para nuestra bendición tendrán cumplimiento? Con la certeza de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. Y luego ahí, en el versículo siguiente que quisimos leer, dice el versículo 20, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Esto es importante porque lo que Dios bendijo, nadie puede revocarlo. Entonces tenemos una garantía de que las promesas de Dios se cumplirán en nosotros y tendrán una ejecución de verdad y tendrán un cumplimiento de verdad para que nosotros podamos experimentar que las promesas de Dios se cumplen. Nadie podrá revocar una bendición que Dios ha hecho sobre nosotros. Nadie podrá contradecir lo que Dios ha dicho. Si Él dijo que nos bendeciría, somos bendecidos. Si Él dijo que ha derramado bendición sobre nosotros, somos bendecidos. Si Él dijo que somos sanos, somos sanos. Si Él dijo que somos prosperados, somos prosperados. Que somos restaurados, Dios nos restaura. Que nuestra familia está en paz, Él lo cumplirá. Porque Él así lo dijo. Y nadie puede revocarlo. Y cuando dice que nadie puede revocarlo, debemos entender que ni nosotros, con nuestras malas actitudes, con nuestros comportamientos y pecados, podríamos revocar la bendición de Dios. Esto quiero aclararlo porque entonces yo puedo vivir impíamente, puedo vivir mal, puedo vivir en pecado y de todos modos Dios me va a bendecir. No. La Biblia tenemos que leerla dentro de todo un contexto. Y la Biblia dice, dentro de Deuteronomio, capítulo 28, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Deuteronomio 28, no lo busque ahora, pero ahí anótelo para que lo revise después. En Deuteronomio 28 dice, todas estas bendiciones te alcanzarán si guardares los mandamientos que te prescribo hoy. Y ahí está la lista de todas las bendiciones que Dios nos va a dar. Y entonces, ¿cuándo somos bendecidos? Cuando guardamos sus mandamientos. No nos equivoquemos. No porque yo me porto mal, Dios de todas maneras me va a bendecir. No, por causa de que yo guardo sus mandamientos, por causa de que yo escucho su palabra y la sigo y la pongo por obra, por causa de eso es que Dios me bendice. Y entonces, como Dios me bendice, nadie podrá revocar esa bendición. Nadie podrá oponerse a esa bendición. Ni yo mismo podría oponerme a esa bendición. Si Dios me bendijo, Él lo hará. Y nadie podrá contradecir eso. La importancia de creer en la palabra de Dios y en sus bendiciones es precisamente estar seguros. No depende de mí. El cumplimiento de las promesas de Dios no depende de mí, depende de Él. Y cuando Él ha prometido algo, se cumplirá. Entonces yo tengo que estar convencido, plenamente convencido, de que lo que Dios ha dicho se cumplirá. ¿Amén? ¿Están conmigo?
Ok, ahora cheque conmigo. En el Nuevo Testamento también la Escritura nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 2, ahora en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo esto tiene cumplimiento en nosotros. ¿Ya nos queda claro que Dios cumplirá sus promesas? En algún momento, Dios lo cumplirá. Amén. Si Él lo dijo, Él lo hará. A veces nos desesperamos porque creemos que se nos va el tren o se nos acaba el tiempo. Y decimos, ya Señor, cumple. Pero no, Él sabe muy bien cuál es nuestro tiempo. En 2 de Corintios capítulo 1, dice la Escritura, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Otra vez el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto es interesante, pero hay que considerar el versículo 18. Dice el versículo 18, mas como Dios es fiel, ¿cómo qué? Como Dios es fiel. No dice, mas como Pablo es fiel, más como Pedro es fiel, más como Silvano es fiel o como Timoteo es fiel. No dice eso. Más como Dios es fiel, por causa de la fidelidad de Dios, nosotros no les estamos enseñando que algunas promesas son sí y algunas promesas son no. Si es una promesa, es sí. ¿Por qué es sí la promesa? Dice el versículo 19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, ya se dice por Silvano, por mí, por Silvano, por Timoteo, dice, por causa de Jesucristo, el que hemos predicado no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. Ahora tenemos dos participantes en una promesa. Dios Padre, que dice, por cuanto Dios es fiel, y el otro, ¿quién es? Jesucristo. Dice, por cuanto Dios es fiel y Jesucristo. Por lo tanto, dice, si Dios lo prometió, ahora en Jesucristo se cumplen las promesas. Ahora en Jesús se van a cumplir. Y nosotros que tenemos a Jesús, a quien hemos escuchado, a quien se nos ha predicado, por eso estamos seguros de que las promesas de Dios son sí en Él. Y luego por eso dice el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, en Cristo Jesús son sí y son amén. ¿Qué es sí y qué es amén? Las promesas. Ojo aquí, porque no está hablando de las respuestas a las oraciones. No está diciendo que las respuestas a nuestras oraciones siempre van a ser sí. ¿Verdad? No está diciendo eso. No está diciendo que si tú oras, la respuesta de Dios a tu oración es sí. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo es que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. En Él sí y en Él amén. Es decir,
lo que Dios prometió es sí y es amén en Cristo Jesús. Y entonces nuestras nuestras oraciones, ¿cuál es la respuesta que podríamos recibir? ¿Un no? ¿Un sí? ¿Una espera? Esas podrían ser las respuestas a nuestras oraciones. Entonces el secreto está orar conforme a sus promesas. Yo tengo que orar para que todas las respuestas que yo reciba de parte de Dios sean sí y amén. Entonces yo tengo que orar conforme a sus promesas, para que las respuestas que yo tenga de parte de Dios sean sí y amén. ¿Están conmigo? ¿Qué hace la diferencia en una oración entonces? Que oremos conforme a sus promesas. A veces oramos conforme a nuestra necesidad. Tenemos necesidad y oramos conforme a nuestra necesidad. Y entonces batallamos. Porque ahí Dios nos puede decir, no, espera, sí, dependiendo cuál sea nuestra oración. Por ejemplo, de repente tengo un vecino ahí donde vivo. Esto no es así, pero supongamos que así sea. Que un día tengo un vecino al lado de mi casa que pone su música a todo volumen, que la basura de su casa me la echa a mi casa, que golpea a las 12 de la noche la pared y se oye en mi casa, y entonces tengo un vecino que, qué barbaridad, qué lata me da, y entonces yo empiezo a orar, y empiezo a decirle, Señor, que caiga fuego del cielo, consume a mi vecino, llévatelo, Señor. ¿Estoy orando conforme a alguna de sus promesas? No. Y entonces el Señor me puede decir, pues no, ahí te lo voy a dejar. Ahí te lo voy a dejar para que aprendas a amar a tu prójimo, para que aprendas a orar por el que te persigue a las 2 de la mañana golpeando la pared, para que aprendas a amar al que te odia echándote la basura en la puerta de tu casa, que ni te saluda por las mañanas cuando lo ves. Ahí te lo va a dejar. Y entonces su respuesta fue no. Pero entonces yo empiezo a orar diferente. Y el Señor Jesús, una de sus promesas fue, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no les doy la paz como el mundo se las da, sino que mi paz sobrepasa todo entendimiento. Y entonces de repente el vecino no cambia, el vecino no es diferente, el vecino no es distinto, el vecino es la misma persona, con los mismos problemas, con las mismas necesidades, con las mismas dificultades que me está causando, pero ahora yo tengo paz. Entonces, ¿cómo debería de ser mi oración? Mi oración no debería decir, pastor, llévate a mi vecino, perdón, Señor, llévate a mi vecino. Mi oración debería de ser, Señor, dame tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque yo tengo un vecino insoportable, ahora tengo paz. ¿Recibí una respuesta? Sí. ¿Por qué recibí respuesta de sí y amén? Sí, pero ¿por qué? Porque Dios me respondió con un sí y un amén. Porque oré conforme a una promesa. No oré conforme a mi necesidad. La diferencia está en el tipo de oración que hacemos. Oramos conforme a nuestra necesidad, pero tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar conforme a sus promesas. Y entonces lo que dice ahí, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Por medio de quién? De nosotros. Dice por medio de los ángeles. ¿Será por medio de los ángeles?
o por medio de los apóstoles, solamente por medio de los pastores. No, por medio de nosotros. Y ahí estamos incluidos todos nosotros. Entonces, ¿a través de quién Dios va a decir sí y amén? A través de nosotros. ¿A través de quién va a dar una respuesta a Dios de sí y amén? A través de nosotros, hermano. Entonces, cuando tú oras conforme a sus promesas, no conforme a tus necesidades, sino conforme a tus promesas, a sus promesas, a las promesas del Señor, conforme oramos a las promesas del Señor, entonces recibimos por respuesta un sí. Por eso de repente quizás usted me ha escuchado que yo oro y yo digo, Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello, tu palabra menciona esto y menciona lo otro, tu palabra ha dicho que así y así será. Y entonces yo cito la palabra. ¿Por qué cito la palabra en mis oraciones? Para que se cumpla y yo tenga un sí por respuesta, un amén por respuesta. Tenemos que orar conforme a su palabra. Amén. Tenemos que orar conforme a sus promesas. Tenemos que orar creyendo que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si lo habló, lo ejecutará. Y toda bendición que ha salido de su boca, nadie podrá revocarla. Entonces nosotros tenemos que saber continuamente y constantemente que nuestra oración no es conforme a nuestra necesidad, hermano. El mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 6, lo busca luego, por ahí anótelo. Pero en Mateo capítulo 6 el Señor dijo, antes de que ustedes oren, Dios ya sabe de qué tienen necesidad ustedes. ¿Sí estamos o no? Amén. Entonces, si Dios ya sabe que tengo necesidad, ¿para qué le pido mi necesidad? Es que no se le vaya a olvidar. Que además de que nos dé los frijoles de cada día, nos añade un bistec. Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, ¿para qué oramos conforme a nuestra necesidad? Tenemos que orar conforme a sus promesas. Empiece a declarar sus promesas. Cuando usted ore, declare sus promesas. Y a lo mejor dice, pastor, no, es que no conozco todas las promesas que hay en la Biblia. No necesita conocerlas todas. Conozca las principales, las básicas. Agarre su Biblia y cuando encuentre una, subráyela, márquela ahí, póngale una etiqueta en su Biblia, póngale un papel, anótela en una hoja y péguela en el espejo, donde se mira todos los días, o en la cabecera de la cama. Y entonces usted va a recordar las promesas. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Entonces, cambiemos nuestra oración. Cambiemos la manera de orar. No oremos conforme a nuestra necesidad. Ahora, no estoy diciendo que nuestra necesidad no es importante. No, sí es importante. Y que en alguna vez lo mencionemos en oración no es pecado. O sea, no vaya a confundirse que, ahora es pecado. No. Ni tampoco se vaya al infierno por pedirle a Dios conforme a su necesidad. Pero tenemos que dar el paso al siguiente nivel. A Dios le estamos pidiendo lo que Él ya sabe que necesitamos. Cuando tenemos que abrir nuestra boca para declarar lo que creemos. Tenemos que abrir nuestra boca para declarar lo que yo creo. Yo creo que Dios me sana. Yo creo que Dios me bendice, yo creo que Dios me prospera, yo creo que Dios me restaura, yo creo que Dios me salva, yo creo que Dios me ayuda, yo creo que Dios me protege, que Él me guarda y me libra del mal, que Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi torre fuerte, mi roca firme, mi príncipe de paz.
que Él es mi ayudador, que Él está conmigo. Tengo que declararlo. En el momento de angustia, tengo que declararlo. Por eso el salmista, el rey David, cuando se sentía más angustiado, él declaraba quién era su Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos de delicados verdes me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Amén. ¿Cómo le estaba yendo al salmista cuando escribió ese salmo? De la patada, hermano. Imagínense, se sentía en valle de sombra y de muerte. ¿Pero qué dijo? No, mi Señor no me dejará aquí. Me está yendo mal. Soy como una oveja cuidada por su pastor, así es que alimento no me va a faltar. Me va a poner junto a aguas de reposo. Es decir, ni siquiera me iba a poner, ni siquiera el salmista está diciendo, ni siquiera me va a poner en un río violento para que tome agua, a ver, y en una de esas me descuido y el río me arrastra, ¿no? Y sale peor la bendición. No, dice, me pondrá junto a aguas de reposo, ahí donde yo voy a venir tranquilamente y voy a beber y voy a saciar mi sed y voy a encontrar paz. Eso es lo que tenemos que hacer. Saber que Él es Dios y que hará lo que Él ha dicho, que cumplirá lo que ha prometido. ¿Estamos? Entonces, si Él hará lo que ha prometido y Él hará lo que ha dicho, entonces, ¿qué tengo que orar? Lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado, las promesas que Él ha declarado. Eso es lo que tengo que orar. Debemos de dejar de orar por desesperación. Oramos como si marcáramos al 911. ¡Señor, ayúdame! Cuando marcas al 911, dígame qué le podemos decir. ¡Me estoy ahogando! ¿Ahogando dónde? Pues me estoy ahogando. ¿Cómo? Pues así. Y entonces esperamos que Dios igual como si le marcáramos al 911. Señor, ayúdame. ¿Qué tienes, hijo? Me estoy muriendo. ¿Cómo que te estás muriendo? No te vas a morir. Sí, mira, me estoy muriendo. Y le marcamos a Dios para emergencias, cuando deberíamos de marcarle para declarar sus promesas. Y entonces nuestra oración toma otro sentido, nuestra oración toma otro significado. Y regresemos al versículo 18, de ahí de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Al principio dice, mas como Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. ¿Cómo dijo? Fiel. Dios es fiel. Y entonces, por cuanto es fiel, lo que Él dijo, lo hará. Lo que habló, lo ejecutará. Entonces, Dios es fiel, hermano. Entonces, tenemos que creer más en que nuestra oración es efectiva y poderosa, no por nosotros, por Él. Porque de repente recibimos respuesta a nuestras oraciones. De repente recibimos respuesta a nuestras oraciones. ¡Ay, ahora sí me lucí en oración! Ahora sí oré bonito, que hasta respuesta tuvimos. No, porque Él es fiel, Él lo hará. Entonces tenemos que confiar. A veces el tiempo nos gana. A veces el tiempo nos dice, ya, se acabó tu tiempo. Si no lo hizo Dios hoy, ya no lo hizo nunca. No es cierto. Les acabo de decir de la promesa que le hace a Abraham. Yo me imagino a Abraham cuando le dice, Dios le dice a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y te daré multitudes de generaciones por hijos. Y de repente llega con sus vecinos ahí de Canaán y le dice a alguno, oye vecino, ¿tú no tienes hijos, verdad? No tengo, vecino. Híjole, vecino, qué feo. Ya estás grande, vecino, ¿eh? ¿Quién te va a heredar?
Imagínense a Abraham diciéndole, pero tengo una promesa de Dios, que Él me dará multitud de generaciones. Y el vecino se ríe. Sí, ¿cómo no? A tu edad, con tus años, ¿qué multitud de generaciones? ¿Qué multitud de generaciones? Y de repente le nace Isaac, el hijo de la promesa. Había nacido Ismael, pero él no era el de la promesa. Nace Isaac. Y cuando nace Isaac, le presume a sus vecinos, miren vecinos, ¿ya vieron cómo Dios me está prometiendo, me está cumpliendo lo que dijo? Y entonces los vecinos se ríen. Pero tú dijiste multitudes, Abraham. Dijiste que iban a ser como las estrellas. Dijiste que iban a ser como la arena del mar. Y nada más tienes uno. Y Abraham le dice, pero Dios lo prometió y Él lo hará. Y esos vecinos que se rieron cuando Abraham les presumía a su único hijo, fueron los mismos que vieron las multitudes de hijos que tenía Abraham cuando llegaron otra vez a la tierra prometida. Y además, Dios los respaldaba. Así es que, a lo mejor ahora parece como que Dios está tardando, ¿no? Pero si tú permaneces en la fe, por eso Abraham, su fe le fue contada por justicia, porque Abraham le creyó a Dios y se le considera a Abraham el padre de la fe. Más bien el primero que le creyó a Dios. Por causa de su fe es que Dios cumplió su promesa. Ahora, porque Dios creyó, no solo porque Dios creyó, porque Abraham creyó, no solo porque Abraham creyó, sino porque Dios lo había prometido. Porque Él es fiel. Amén. Amén. Vamos a orar. Que el Señor bendiga esta palabra, que nos enseñe hoy. Quiero dejar unos minutos para preguntas y respuestas si las tienen, pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que el Señor nos ayude a entender esta palabra. Hermanos, que sus oraciones cambien, que sus oraciones sean diferentes, que ya no oren conforme a sus necesidades, sino que empiecen a orar conforme a las promesas de Dios. Amén. Y va a haber resultados distintos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Porque hoy hemos aprendido, Señor, que conviene en nuestras oraciones que oremos conforme a tus promesas. Porque tus promesas son sí y amén en nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumplen todas tus promesas. Y más aún, Señor, se cumplen tus promesas para que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Tú serás glorificado a través de nosotros cuando nosotros oremos, cuando nosotros creamos, cuando nosotros declaremos tus promesas y nos mantengamos firmes en la fe, creyendo que tú lo harás. Y entonces, cuando venga el cumplimiento de tus promesas, tú serás glorificado, porque el único fiel y el único que hace posible para que se cumpla eres tú, Señor. Eres tú, Dios. Ayúdanos a orar de manera distinta, a creer en tus promesas, a creer en tu palabra, Dios, y esperar lo mejor para nosotros conforme a tus promesas. Te lo pedimos, Padre, y te suplicamos que tú lo hagas posible para la gloria de tu nombre. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor. Ayúdanos a alcanzar, a conquistar la corona, a perseverar, Señor, hasta el final, a mantenernos firmes en la fe y no dudar nunca, porque tú cumplirás por tu fidelidad, por tu nombre, por tu Hijo amado Jesucristo. Tú cumplirás lo que has prometido y lo podremos ver una realidad y podremos palpar y recibir las bendiciones que tú has declarado que recibiríamos, porque tú eres fiel. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor.
creemos que tú lo harás. Creemos que tú lo harás, porque tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.